Buenos días, para los que ya entraron, por favor, pongan su asistencia. Recuerden lo de la cámara, por favor. Y pongan asistencia, nombre completo y presente, por favor. En un momento comenzamos. Le estoy dando todavía admisión a alguno de sus compañeros. Bueno, la intención de ponerles esta cortinilla es para que se nos vaya super grabando cuáles son los lineamientos que tenemos que cumplir. Bueno, para que este proceso de educación así en línea funcione. Entonces, bueno, recordar que por ahí algo entramos con esta presentación. También, bueno, recordarles, aprovechando un poco el tiempo mientras le doy admisión a algunos de sus compañeros, que ya está en la carpeta de Drive de su grupo una nueva carpeta que además de decir nombre de sesión, como las anteriores, ya ven que en su carpeta de Drive la primera carpeta decía inducción, la segunda decía sesión uno, sesión 2, así hasta las 6. Ayer subí una nueva carpeta que dice encuadres. En esa carpeta de encuadres entran y está el archivo original de encuadres para que lo descarguen. Acuérdense que hay tres modos de poder tener acceso al encuadre, que es a través directamente de la clase, que les dije que era imprimir pantalla y luego se pega en un Word, por ejemplo, en un documento de Word en blanco. Incluso hay todas las herramientas, ¿no? Que son básicas, ¿no? Que yo creo que ya manejan, que es recortar y bueno, ya pones ahí del tamaño de la hoja el archivo. O directamente de Drive, ahora que está ahí el documento original, pues tiene más nitidez, tiene más calidad. Lo descargan, lo imprimen o lo escanean y la intención es que sus papás lo puedan firmar, su padre o tutor, con la intención de que tengan o estén enterados de las fechas sobre todo. Y ya una vez que sepan las fechas, que estén enterados de cuándo son los parciales, para estar al pendiente también de ustedes, pues ya lo pueden regresar. Ya saben, le ponen su nombre, no le vayan a poner ahí encuadre. Les ponen su nombre, primer apellido, primer nombre, número de lista igual, y este se sube en esa misma carpeta que dice encuadres. O sea, esa carpeta de encuadres es porque ahí está el original y no se lo van a llevar, solamente lo van a copiar y ese se debe de quedar ahí para compartirlo con el resto. Esto lo hice para que aquellos que no tomaron impresión de pantalla y le dieron pegar en una hoja en Word y no pudieron, pues tengan acceso al documento original. Y a partir del lunes de la siguiente semana ya va a estar habilitada para ustedes la plataforma. Ahí también va a estar. ¿Cuándo se necesita el encuadre? Para la siguiente semana. Desde el lunes hasta el viernes de la próxima semana es que van a ustedes empezar a subir su encuadre a la carpeta de encuadres. Lo puedo subir ya desde pronto, sí. Sin embargo, bueno, la instrucción es a partir de la próxima semana. Y eso para que todos tuvieran acceso al encuadre. Los que no pudieron hacerlo directamente por la función de imprimir pantalla, lo pueden hacer a través de Drive o lo pueden hacer a través de la plataforma del colegio y dando oportunidad a todos esos elementos. Es por eso que a partir de la próxima semana, pero ya lo pueden hacer desde ya, ¿no? En el momento que ustedes decidan o quieran. Bueno, espero que ya todos hayan puesto su asistencia, creo que por ahí falta uno o dos. Vamos a empezar con la clase. Este grupo es primero A y la clase de hoy es la sesión número 3. Vamos a hablar acerca de la sesión número 3. Acuérdense que es importante que para poder tener derecho a tener la evidencia de hoy, debe de estar puesta la palabra asistencia, si no es inválido. Y por más que suban la actividad, pues al no estar presentes, pues se anula esa situación. Eh, Dicen ahí que algunos tienen problemas para entrar por la contraseña. No sé si tienen ustedes grupo de WhatsApp en el grupo para que les digan cómo accesaron ustedes. La forma más fácil es entrar desde el calendario, sin contraseña ni nada. Ahora, si abren la aplicación y desde ahí ponen el lead y la contraseña, a lo mejor se pudieran equivocar, pero los que entraron, a lo mejor comunicarles a sus compañeros
la forma en cómo entraron. No se dicen que están teniendo algunos problemas para entrar con la contraseña. Por lo regular siempre ponemos L mayúscula de Lizardi y de ahí Lizardi, el resto de Lizardi con minúscula. No sé cómo entraron ellos. O no sé si por alguna razón Zoom cambió o algo así, pero así lo configuré yo. Si no, desde el calendario, desde el correo institucional, si quieren ponerles ahí en el chat para los que no pueden entrar, desde el correo institucional entras al calendario y desde el calendario únicamente buscas en el horario, le das clic y ahí te lleva para acá. Esa es la forma más básica. Es que no sé si ustedes usan la aplicación, porque si entro desde el calendario, entro desde la web, pero puedo tener yo mi aplicación descargada en mi computadora y ahí entro nada más como esté cargado, como si fuera un horario. Entonces hay dos modos de poder entrar, es más, hay tres. El otro es que directamente entres a Zoom desde Google y de ahí entrar a una reunión, poner el ID, poner la contraseña y ya está. Dicen que Lizardi 1, pues, no sé. Se supone que, tal vez porque él lo modificó, alguno de los Cordis, porque son ellos también hospedadores. Yo lo configuré como Lizardi, pero dicen hay algunos que pusieron Lizardi 1. 1 con número romano, no con mayúscula, I mayúscula. Ok, díganle entonces a sus compañeros que está configurado como Lizardi 1. A lo mejor por eso no pudieron entrar. Aunque les repito, si entran directo del calendario no tendrían por qué tener ese problema. Se han estado agregando más, de hecho empezamos con pocos y ya llevamos casi 20. Supongo que tienen esta misma situación. Sí, ya estoy dando a admitir a los otros, ya son con ellos dos 19. El que puso en el chat de eso ya les di a admitir. Ya acepté a Israel también. Sí, la consigna que nosotros recibimos es poner siempre las claves nada más Lizardi y ya. L mayúscula y el resto de Lizardi tal cual. Y así están configuradas todas mis clases. Pero pues qué raro, porque ya van muchas clases que han entrado ustedes y no habían tenido problemas de acceso por eso. Bueno, total que, bueno, van a poder recuperar la clase a través de YouTube si quieren. Ahí les comentan a ellos. Ya estamos al corriente en las clases. Ayer, ya desde antier subí la que estaba atrasada por el día que no tuve luz, que creo que les comenté a algunos. Entonces ya están al corriente. Y de hecho la de hoy, antes de las 4 de la tarde, ya va a estar ahí también para ustedes. Para los que tuvieron ese tipo de problemas. Para eso son estas herramientas. Para tratar de evitar que tengamos algún tipo de dificultad. Bueno, vamos a empezar con la sesión número 3. No se preocupen tanto por sus compañeros, porque para eso incluso estamos blindados con las clases en YouTube. Es decir, pueden recuperar la clase sin problema. Entonces, vamos a concentrarnos en la clase de hoy. Es la sesión número 3. Los lineamientos que además de la cortinilla que les puse al principio, estos son particularmente de bachillerato, incluye sobre todo, es muy importante el uso de la cámara, el uso del uniforme. Si no tenemos el uniforme, ustedes que son de primero, pueden utilizar una camisa tipo polo, la chamarra de secundaria para los que vienen de acá. Entonces hay modos de poder cumplir con la norma. Y bueno, lo de siempre que les digo, ¿no? Si nosotros los maestros estamos con la cámara abierta, estamos con el uniforme, al menos esperamos lo mismo de allá para acá, aparte del compromiso y todo lo demás. Entonces, bueno, la sesión número 3 es esta ficha. Aquí aparece cuál es el tema del día de hoy, que es la diferencia entre ética y moral, además de la alegoría de la caverna. Lástima por los que no pudieron entrar porque van a poder ver la clase, pero a lo mejor no estar en la misma clase. El segundo tema está increíble. Espero que les sirva y que se les quede para toda la vida, más allá de la clase y lo que vayan a apuntar en su libreta. Primero, el más fácil, la diferencia entre ética y moral, que es el tema del día de hoy. Vamos a explicarlo para que nos quede bien claro la diferencia entre un concepto y otro. Vamos a mencionar cuáles son los elementos que utilizan ambos para regirse, que son estos tres de aquí que están viendo en la pantalla.
También vamos a que esta imagen me parece que la puse en la inducción, en ética. Vamos a hablar acerca de lo que es la moral a través de estas imágenes que están viendo aquí. Vamos a ver también esto. Y aquí es donde les pido, ahora sí, que utilicen imprimir pantalla o captura de pantalla. No vayan a tardarse tanto tiempo haciendo el dibujo, pero sí necesito esto. Imprimir pantalla, pegar en un documento blanco, en una hoja Word, y ya estuvo. Y luego nada más la recortan y la pegan en su libreta. Y si por alguna razón se me traba, no puedo, bueno, buscan en internet la imagen de la caverna de Platón y les va a llevar a esto. Eso es lo que haremos el día de hoy. Estoy haciendo el recorrido de lo que vamos a hacer. La actividad para el día de hoy es el esquema de clase, las notas de clase, la ilustración, que es la caverna. Y por primera vez viene una actividad un tanto pesada para ustedes. Por eso se va a ponderar más la sesión del día de hoy, que es una reflexión que no va a salir de otro lado más que de la explicación de la alegoría de la caverna, que es esta. Vamos a empezar para que nos dé tiempo, considerando el tiempo que perdimos en la entrada por el problema este que dicen con el IT. Ya están inscritos como 20, así que supongo que ya podemos empezar. Primero, lo más fácil, la distinción entre ética y moral. Habíamos quedado en la inducción e incluso en las primeras sesiones que la forma más fácil de diferenciarlos es que la ética es una ciencia y la moral no. Primera diferenciación. Para los que no tengan impresora, pueden capturar pantalla, imprimir pantalla, pegarle un documento de Word y luego con calma más allá de la clase, ilustrarlo, copiarlo. Hay opción para todo, ¿eh? O sea, hay modos de poder encontrarle solución a todo. Pusieron ahí en el chat que alguien no tiene impresora, no hay problema. Imprimir pantalla, lo pego en un documento blanco de Word y luego con calma lo copio. Digo, si son muy hábiles para dibujar mientras explico y lo pueden hacer, pues qué bueno, pero quisiera que me pusieran más bien atención, porque es muy importante tener la atención puesta al 100 en este trabajo. Es la caverna, es la alegoría de la caverna de Platón, así se llama, alegoría de la caverna de Platón. Bueno, les decía que ya es la primera nota, ¿eh? La ética es una ciencia y la moral no lo es. Otra distinción entre ética y moral es que la ética es universal, establece lo bueno y lo malo sin importar el lugar ni el tiempo. Los valores, los antivalores, lo correcto, lo que no es correcto, no tienen nada que ver ni en el espacio ni en el tiempo, desde la ética. En cambio, en la moral, lo bueno y lo malo va a depender del espacio, del lugar y del tiempo y del contexto. Les decía yo en clases previas que, por ejemplo, ver a un niño que esté desnudo, bebecito de 1 año y medio, aproximadamente puede caminar, no implicaría ningún tipo de juicio para que yo diga que eso es inmoral. De hecho, la palabra correcta es amoral. Amoral significa que, como no tiene todavía conciencia suficiente de que eso es malo, se le permite. Y la costumbre y la moral es que no veamos a eso como algo malo. Un bebé natural con su desnudez no representa un acto inmoral ni algo malo, porque para comenzar no tiene conciencia y para continuar nos hemos acostumbrado a eso sin considerarlo algo malo o con morbo o como una falta a la moral. Entonces, bueno, esa es la diferencia. En cambio, la ética establece, oye, esto es bueno, esto es malo, punto. Esto es correcto, esto es incorrecto. Y la moral, en cambio, fluctúa, cambia, establece los principios de convivencia, pero va a depender del espacio, va a depender del lugar, va a depender de la época. Entonces, bueno, ¿por qué hacer tanto énfasis en la distinción entre un concepto y otro? Porque para muchos es sinónimo. De hecho, en general, de manera general,
ética y moral se suele mencionar sin distinción entre uno y otro, como si fuera la misma cosa, cuando ya saben a través de la clase que no lo es. Ahora, una vez que ya nos queda súper claro cuál es la diferencia entre ética y moral, vámonos a analizar estos elementos de acá. Ambos utilizan esto para regular, para establecer cuáles son sus criterios que determinan el bien y el mal. ¿Esos criterios cuáles son? El primero de ellos es el uso de la razón. Tanto la ética como la moral están basados en el uso de la razón, para delimitar lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo que es moral, de lo que es inmoral. Y en medio de lo moral y lo inmoral, acuérdense que mencioné que está lo amoral. Amoral significa que debido a falta de conciencia no puede considerarse como un acto malo, por ejemplo, la desnudez de un bebecito. Como por ejemplo un acto involuntario, donde yo no me percaté que estaba haciendo o afectando a otro, y entonces se convierte en un acto amoral. Por ejemplo, alguien que tenga un problema cognitivo, un problema mental, y de repente en la calle empieza a insultar a otros, pues no debemos ofendernos, porque esa persona no tiene la conciencia suficiente como para discernir o distinguir entre lo bueno y malo, entre lo correcto y lo que no es. Y son esas personas que de repente en la calle pasa alguien y las insultan, o incluso pretenden incluso agredirlos. Y en México, que tenemos muy poca conciencia cívica, luego lo terminan linchando, o lo terminan pegando así una turba de 10 y lo patean y todavía suben el video. Digo, lo han hecho con ladrones, con secuestradores, y no estoy diciendo que esté bien. Sin embargo, debemos de tener una distinción clara entre personas que no tienen la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y no lo es. Ese conjunto de personas que no tienen la conciencia suficiente, ya sea un bebé, ya sea una persona con una deficiencia mental, son considerados sus actos amorales. ¿Por qué? Porque no pueden ser juzgados como malos, porque no tienen la conciencia suficiente para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ambos conceptos utilizan la razón. Otro, el punto central, ambos conceptos utilizan la parte religiosa, la creencia, la fe, el respeto. Incluso en Grecia, a pesar de que ellos eran muy libres del pensamiento y tenían una religión politeísta, creían en muchos dioses, también consideraban algunos principios divinos que los llevaron a la convivencia social. Y por último, está el sistema jurídico, las leyes, que también de alguna u otra manera regula y norma o son elementos considerados tanto por la ética como por la moral. Entonces, bueno, esos tres elementos son considerados por ambos. Me paso al siguiente, este de acá. Vean, a esto generalmente le llamamos moral, no ética. Y la moral, acuérdense que está relacionado con hábitos, con costumbres, con cosas que son válidas en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Y les voy a poner el primero y les voy a hablar acerca de cómo nos ven desde otro contexto. Lo primero que ven ahí es un altar de muertos, que por cierto en nuestro colegio siempre se ha distinguido, al menos en bachillerato no tengo idea de las otras áreas, supongo que también, nos hemos distinguido por hacer así cosas muy importantes en este día. De hecho, sí en todas las áreas. Recuerdan la fiesta de calaveritas que hacemos, ¿no? En el colegio, en donde de alguna u otra manera hacemos como un homenaje a esta parte. Es parte de nuestra cultura, son parte de nuestras costumbres. Es muy nuestro. Pero en otros contextos, esto es sumamente extraño. Es sumamente extraño que tú, por ejemplo, tengas la fotografía de un familiar fallecido y que luego, de acuerdo a nuestras costumbres, le pongamos la comida que a él le gustaba, las bebidas que a él le gustaba. Y de repente viene un extranjero, entra a tu casa y ve un altar de muertos y una fotografía de alguien y de repente todos esos elementos como veladoras, las calaveritas, que son cráneos, en simulaciones de cráneos de, por ejemplo, de azúcar, y esto causa un impacto porque la gente no está acostumbrada a eso, porque son parte de nuestras costumbres, parte de nuestra moral, pero no aplica en otros contextos. Y les voy a contar que una vez yo en la Ciudad de México
En el Zócalo Capitalino, juntito al Zócalo Capitalino está el Templo Mayor. No sé si han tenido la oportunidad de ir. Son las ruinas de un anterior templo mexica antes de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, destruyeron todo y encima construyeron la catedral. Por eso es que hay unos paneles de cristal donde se ve el subsuelo y allá se ven las pirámides. Bueno, en ese lugar está la Catedral Metropolitana. Yo estaba en la plancha de la catedral a punto de entrar a la catedral para hacer un recorrido guiado cuando llega un grupo de japoneses. Y supe japoneses porque traían su banderita. Y lo primero que me impactó y me sorprendió es la forma tan ordenada en que llegaron. O sea, parecían como robots. O sea, están de vacaciones, ¿están de acuerdo? Y las vacaciones son como para vivírsela relajado, desestresado. Bueno, no, todos venían formaditos. Todos atravesaron la calle para llegar al Zócalo, así uno tras otro, como si fueran hormiguitas, como una sola fila. Era un grupito como de 10, 15 personas, que a legua se veía el turismo, ¿no? Además de los rasgos. Y entraron a la catedral. Y una vez que entraron a la catedral, ya sabes que no entiendes nada de lo que dicen en japonés, pero logras captar las impresiones. Y de repente así, oh, sí, de todo lo que veían. Hay un órgano gigantesco en la catedral metropolitana que hace un sonido, o sea, es melódico, pero es también un poco tétrico. Y además con la acústica de ese lugar tan grande, se oye así muy raro. Y de repente entran y esa es la bienvenida. Luego el lugar estaba un tanto oscuro, no está tan bien iluminado, cuando menos en la primera sección. Luego hay un Cristo para los que han ido a la Catedral Metropolitana que está en un ataúd transparente y que además tiene los restos o los rasgos de la tortura. Y está el clásico Cristo, Jesucristo, en la cruz. Cuando ellos tienen una cultura diferente, imagínate el impacto de, oye, este es un lugar divino, ve la música que está media tétrica, la oscuridad, una persona ahí en un ataúd, un, una persona crucificada con sangre en todos lados y de repente los veías así como que atónitos, como impactados por tal situación. Lo que para nosotros es una normalidad termina siendo una sorpresa para otros contextos. Lo mismo que les conté en la sesión anterior, de que en las tribus, en las culturas todavía esquimales de Alaska, se practica parricidio. Parricidio es cuando el primogénito o el hijo mayor termina quitándole la vida a su padre. Y eso es un acto de piedad y de amor, porque en un clima tan hostil, tan complicado, tan difícil como es vivir allá, donde sobrevivir ya es un reto. O sea, no hacer nada y sobrevivir ya es un reto. Y la tradición, la costumbre, la moral de ellos es que el hijo mayor, cuando el anciano ya no tiene la fuerza suficiente para luchar contra esas adversidades, citan a todo el clan, a toda la familia, y con un puñal ancestral se lo entierra en el corazón. Y le da la lección a sus hijos y les dice al hijo mayor, aprende, ¿eh? Porque en algún momento tú vas a hacer lo mismo conmigo. Imagínate lo impactante, imagínate para nuestra cultura lo que eso significa. A nosotros, eso es un asesinato para nosotros y se le llama parricidio. El parricidio es el asesinato de hijos a padres o de padres a hijos y está catalogado como el peor de los delitos. Y encima le estás dando una lección a tus hijos para que hagan lo mismo. Entonces imagínate el impacto que tiene para nuestra cultura esa moral, esa costumbre. Entonces lo que nos debe de quedar claro entre ética y moral, que la ética es para todos y la moral depende del contexto, depende de la época, depende del lugar y por eso estas imágenes. La segunda que ven ahí es una fiesta tradicional. En nuestro caso podría referirse a que les gusta a la rosca de Reyes, donde se reúne la familia, hay una rosca, hay todo un evento ahí relacionado con unos tamales y te sale un muñequito. Esa es una costumbre, es parte de nuestra moral la celebración así. Para otros contextos, la tercera imagen, que es una tribu africana, es de lo más normal que alguien ande así, que son distorsiones que se hacen del cuerpo. Se hacen perforaciones, en algunos otros contextos se hacen tatuajes, que los tatuajes y las perforaciones son antiquísimas, o sea, datan de hace miles de años, no es nada nuevo. O sea, el ser humano siempre se ha hecho tatuajes y siempre se ha hecho perforaciones y siempre se ha hecho distorsiones. Vean esta tan solo del labio inferior y hasta qué grado llega. Hay otras culturas que, por ejemplo, se ponen aros en el cuello y cada vez le van anexando un aro más, un aro más, un aro más las mujeres y terminan teniendo un cuello más o menos de este tamaño
forzado por el elemento que va aquí. Un poco también lo que les pasa a las niñas japonesas, ¿no? Cuando le distorsionan sus piecitos, sobre todo cuando eran de la realeza, en la época antigua, que les ponían estas zapatillas pequeñitas y les deformaba el pie. De hecho, le dislocaba el hueso del tobillo para que pudieran entrar en ese lugar. Y eso era un distintivo de que era parte de la nobleza. Aquí en América, en México, de hecho, aquí en Veracruz, los huastecos al norte de Veracruz hacían lo mismo, distorsionaban el cráneo de las personas que eran de la nobleza. De tal suerte que ahora que encontramos sus restos óseos, los huesos, sabemos que esta persona era de la nobleza porque se distorsionaba el cráneo. De hecho, había herramientas para distorsionar el cráneo. Y por eso es que encontramos, y de ahí vienen todos los mitos de son restos de un extraterrestre, mira cómo tienen el cráneo. Bueno, son personas que se les distorsionó el cráneo a propósito para distinguirlos del resto de la población, para hacerles notar que ellos eran de la nobleza. Costumbres muy propias, moral muy propia, raro para otros contextos, pero bueno, así es la moral justamente. Presenta rasgos y características muy particulares de un lugar o de una determinada época. La alegoría de la caverna, que es el tema 2 para los que vieron la ficha, perdón por los que entraron un poco tarde, pero bueno, la ficha decía que había dos temas. El primero de ellos era ética, distinción entre ética y moral, y el segundo es la alegoría de la caverna. Les utilicen la herramienta que quieran, nada más háganlo. Si no sé cómo hacer impresión de pantalla, imprimir pantalla, es la tecla hasta adelante donde están los F1, F2, F3, por ahí hay una que dice imprimir pantalla. Le dan a esa tecla y ya captó o fotografió esta imagen, pero para poder hacerlo minimicen las imágenes que están a la derecha para que no salgamos nosotros en su fotografía. Y ya una vez que lo hagan, ahí la dejan. Y luego cuando termine la clase se van a un documento de Word, lo abren en blanco y le dan pegar. Y luego le dan recortar para quitarle el encabezado, por ejemplo, de abajo donde dice bachillerato y ética, para cortarle en caso de que saliera la fotografía de nosotros, o en su caso, para que tengan de dónde copiarlo. Es que necesito que me pongan mucha atención y no quisiera que se pudieran distraer copiándolo, porque si no, no van, la esencia es que entiendan esto, y no tanto que lo tengan copiado en su libreta y todo lo demás. Yo sé que muchos de ustedes hacen verdaderas obras de arte, ¿no? O sea que esto va a estar incluso hasta más bonito que esta imagen en alguno de ustedes. Pero bueno, la intención en este momento es que entendamos el mensaje. Se los dije en la sesión 2 y me quedé un poco frenado con la exposición de la alegoría de la caverna de Platón y les dije es que no quiero hacer spoiler de la siguiente sesión, es esta. Este personaje Platón hizo una alegoría dentro de una obra que se llamó La República. La República habla de muchas cosas. Habla sobre todo de gobierno, de política, de sociedad, de ética, y dentro de todas las enseñanzas está esta de la alegoría de la caverna. Tiene múltiples y diversas enseñanzas. Yo puedo explicarlo para política y le doy un enfoque político. Lo puedo hacer para explicar derecho y le doy un enfoque de derecho. En mi caso, esto es ética y yo le voy a dar un enfoque de ética, que por cierto fue el enfoque que él utilizó. Ahora, eh, tienen que imaginárselo. Cuando digo alegoría, para que entiendan, y siempre han visto alegorías y hoy lo van a entender, sobre todo si han ido alguna vez al carnaval aquí en Veracruz, que es muy famoso, han visto que luego los carros alegóricos son carros adornados, por ejemplo, me voy a ir una fácil, simulan una cancha de fútbol, el carro alegórico. Tiene un como el pasto verde y tiene unas porterías y los que están allá arriba bailando están vestidos de futbolistas. ¿Por qué es una alegoría? Porque simula algo que es, en este caso, una cancha de fútbol y lo reproduce en algo que lo simula pero que no lo es, en este caso un carro alegórico. Por eso se le llaman carros alegóricos, porque simbolizan cosas, un barco. Hay carros alegóricos que simulan un barco, pero no es un barco, es simplemente comparar o crear un escenario que parezca ser otro. Esta es una alegoría precisamente por eso, porque nace de la ficción. No empiecen ahorita a preguntarme, oiga, profe, ¿y esos que están ahí amarrados toda su vida encadenados, cómo hacían pipí, cómo hacían popó, cómo comían?
es una alegoría, o sea, es algo de fantasía, es una creación literaria. Comienza así: tienen que seguirme con el cursor para que vayamos entendiéndolo. Y necesito que dejen de escribir y dibujar y hacer lo que otra cosa que estén haciendo, y necesito su atención exclusivamente aquí. Estos personajes que ven aquí, estos que están sentaditos aquí, toda su vida, desde que tienen uso de memoria, estuvieron aquí amarrados, atados con cadenas, grilletes, amarrados de brazos, piernas, incluso el cuello, de tal suerte que no podían escapar, no podían irse a ningún otro lugar. Y así crecieron, creyendo que lo que ven aquí en sombras, sigan el cursor, esto de aquí, era la realidad. Y unas personas que sí conocían la realidad, que son estos, les ponían unas imágenes que proyectaban una sombra porque aquí había una fogata. Y entonces ponían una imagen que simbolizaba un árbol y les hacían creer a estos que esto era un árbol, que esta era la realidad. Luego ponía la imagen de un ave, por ejemplo, esta de aquí, y estos de acá incluso hacían sonidos como si fuera un ave, para engañarlos, para hacerles creer que esto era la realidad, que esto era un ave, cuando no lo es. Pero estos que nunca habían visto en realidad nada, creyeron toda la vida, crecieron creyendo que eso era un árbol, que esa sombra era un árbol y que esa sombra era un ave. También ponían diversas imágenes, como la imagen de este jarrón que está aquí. Y estos pobres creyeron que esta era su realidad y se tenían que conformar con eso poco, porque eso era lo único que tenían. Pero uno de ellos, siempre hay uno que no está conforme y que siempre quiere buscar algo diferente. Uno de ellos intentó escapar y todos los días lo intentaba y le dolía, porque imagínate estar encadenado, el hierro enterrándose en tus muñecas, lacerando tu piel, y conforme pasaba el tiempo, poco a poco se fue liberando. Obviamente sangraba y trataba de ocultar que nunca se dieran cuenta de los demás ni los guardias que él se estaba intentando escapar. Y cuando por fin lo hizo, después de mucho esfuerzo, mucho dolor y de estar herido, incluso haberse tal vez dislocado la mano para poderse librar de lo que lo tenía encadenado, logró salir y quiso pensar que la vida era algo diferente a esto que está acá, pero tuvo la voluntad de hacerlo. Estuvo dispuesto a pagar el precio, que fue cortarse, lastimarse, dislocarse para poder liberarse. Una vez que salió, se enfrentó con estos de acá, que a toda costa quería que él no supiera la verdad. Querían que siguiera creyendo que este era un árbol, que este era un ave y que este era un jarrón. Y él tuvo que enfrentarse a ellos, tuvo que escapar y tuvo que seguir su camino. Y luego se topó con el fuego, algo para él desconocido. Estaba viendo por primera vez algo que tenía dimensión, algo que tenía forma. El fuego incluso chasquea, tiene un sonido cuando está ardiendo. Y por primera vez oía, veía colores, veía el fuego y estaba fascinado. Y luego se dio cuenta que eso quemaba y eso ardía, porque lo intentó tomar, lo intentó agarrar y luego intentó cruzarlo. Y para poderlo cruzar se quemó y le debió arder mucho. Otra herida más, otras heridas más. Aún así, siguió su camino intentando escapar. Y una vez que llegó a esta parte de acá, casi a la salida, lo intentó una vez y se cayó. Lo intentó otra vez y se volvió a caer. Pero no se quedó ahí tirado, sino que aprendía. Aprendía la causa por la cual se había caído la primera vez. Y la segunda vez se podía volver a caer, pero no se iba a volver a caer por la misma causa. Se iba a caer por otra causa diferente, porque por eso aprendía de sus fracasos, aprendía de los golpes, aprendía de sus errores. Y cuando por fin pudo vencer todos estos elementos y llegó aquí arriba, aquí, se maravilló. Su cuerpo, su alma, sus ojos no podían dar crédito de lo que estaba pasando. Para comenzar, le dio un dolor increíble en los ojos por la claridad y por la luz. Vivir toda su vida en una caverna oscura y de repente ver la luz solar, imagínense el gran dolor que le causó a sus ojos. Inmediatamente ocultó su cara y se acurrucó, pero se dio cuenta que conforme pasaba el tiempo se podía adaptar a esa claridad y después de algún rato, después de algún tiempo, pudo ver. Y lo primero que vio fue esa naturaleza que alcanzan a ver ahí. Vio un árbol,
un verdadero árbol. Y se dio cuenta que lo que él pensaba que era un árbol, que es esto de acá, vean, no se parecía en nada a la realidad. Un árbol tenía forma, tenía dimensión, tenía colores, se movía con el viento, hacían sonidos sus hojas y sus ramas con el viento. Era una maravilla para él. Y de repente vio un ave de verdad, no esta ave que le habían presentado, que era sombras y era estática. Vio que un ave realmente volaba, emitía sonidos, sus alas se movían, tenían colores, era para él una maravilla. Luego vio el sol, vio las montañas, vio los arbustos, vio un cántaro y se dio cuenta que el cántaro era muy diferente a como se lo habían puesto aquí. Y maravillado por realmente ver recompensado todo su esfuerzo, toda su valentía, todo lo que tuvo que padecer y sufrir para realmente llegar allá arriba, de alguna u otra manera quiso regresar para decirle a estos, oigan, esto no es la realidad. Si estamos dispuestos a pagar el precio, vamos a realmente vivir lo que es realmente la vida. Esto que está aquí no es vida, es simplemente lo que conocemos hasta hoy. Pero si estamos dispuestos a pagar el precio, a esforzarnos, a librar a estos guardias, quemarnos con el fuego, caernos una y otra vez, vamos por fin llegar acá. Esa lección de Platón es una de las lecciones más importantes que nos dejó, porque de alguna u otra manera eso es la vida. Siempre nos vamos a enfrentar sin excepción, todos nos vamos a enfrentar a dificultades. Esas dificultades pueden ser, no sé, una enfermedad, la pérdida de algún familiar, la muerte de algún familiar muy cercano. Nos va a tocar, nos va a ocurrir y tenemos que superarlo. Vamos a fracasar en algunos intentos. Voy a intentar ganar el concurso de, no sé, de fútbol, de danza, de baile, de una olimpiada. El intento de entrar a una universidad y a lo mejor no quedar. Y me va a doler y a lo mejor voy a padecer un tiempo, pero voy a aprender y eso me va a me va a hacer tener mayor experiencia y me va a hacer que domine más mis miedos y que pueda yo enfrentar a la vida y al final me voy a ver recompensado cuando yo llegue acá. ¿Qué pasó con las personas que estuvieron aquí cuando él regresó y les dijo, oigan, si pagan el precio pueden alcanzar esto de acá? No todas quisieron. Algunas quisieron quedarse como toda la vida habían estado. Estaban en su zona de confort. Ustedes tienen 14, 15 años. Están apenas iniciando la vida. Pero esto no tienen idea de la importancia que tiene y ojalá que lo hayan podido absorber como lección de vida. Esta es la vida. Este es el caminito. Hoy están aquí. Esto es lo que creen que es la vida. Apenas la van a conocer realmente cuando estén acá arriba. Y después de mucho tiempo y de mucho padecer, se van a dar cuenta que valió la pena. Tal vez los primeros obstáculos sean a lo mejor la escuela, a lo mejor la universidad, a lo mejor el trabajo, pero la recompensa siempre al final cuando estén aquí habrá valido siempre la pena. Entonces, bueno, esa es la alegoría de Platón, la actividad, vean, es esta de acá, es una actividad un poco más fuerte que las anteriores. Hay que hacer una reflexión, al menos una cuartilla de la alegoría. ¿Qué es mi reflexión? Mi descripción de lo que acabo de decirlo, más mi punto de vista, lo que acabo de narrar. Tienen la opción de YouTube para los que no pudieron entrar para recuperar y lo suben. Van a tener este día y el siguiente para poderlo subir porque es un poco más que lo que siempre les pido. Entonces, bueno, eso es lo que se va a hacer como sesión número 3. Fin de semana, nos vemos la siguiente semana, espero que estén bien.